120 milímetros de mercurio de sistólica. Y entre 80 y 89, o sea, ya un poquito por encima de lo que decía la Metropolitan Life, esto tiene un 40% de exceso de riesgo. O sea que para la sociedad de actuario de los Estados Unidos, tener el 118 y 85 de presión arterial no es normal. Ya es un 40% de exceso de riesgo. Ahora, si uno tiene más de 160 milímetros de mercurio con esta misma diastólica, tiene 400% de exceso de riesgo, 4 veces. Si uno tiene entre 140 y 159, y no la misma diastólica, sino menos diastólica, tiene 3 veces y medio el riesgo, 350%. ¿Y qué pasa como en el estudio anterior que yo les decía, cuando uno aumenta la sistólica a más de 160 y baja la diastólica entre 70 y 79? 700% de riesgo. O sea que un individuo que tiene este nivel de presión arterial, no subiríamos a un avión si esto fuera así. Si un avión que va de acá a Buenos Aires tuviera 700% de riesgo de caerse en el camino, nadie se le ocurriría subir. Sin embargo, toleramos que la gente tenga 165, 170 y 75 de presión y creemos que hasta puede ser normal, porque figura en el libro que hasta puede ser normal. Bueno, fíjense que esto es tan así que nosotros hicimos un trabajo con el doctor Alfini y el doctor Galarza, lo publicamos hace 5 años en American Journal of Hypertension, escuchando a la gente. ¿Qué dice la gente? La gente lo que dice es que si uno es joven o si uno es viejo, tiene miedo que la presión se le junte, porque si se le junta la presión se va a morir. Yo lo escuchaba en el consultorio y pareciera que la culebrilla, ¿no? Si se juntan, se va a morir. Bueno, estas creencias que tiene la gente a veces tienen base científica. Entonces nosotros quisimos saber si lo que la gente decía acerca de que si se le juntaban las presiones era igual a cualquier edad. Y lo que hicimos fue comparar por un método hemodinámico no invasivo, que se llama cardiografía. Evaluamos los menores de 40 años y lamento decirle que el cambio viene cuando uno cumple 40 años y dice, todo igual. Bueno, en hemodinámica después de los 40 años las cosas cambian. Antes de los 40 años, a medida que pusimos la presión arterial media, que es la variable continua en hipertensión arterial, comparándola contra la variable pulsátil, que es la presión arterial diferenciada de pulso. A medida que uno es joven y va aumentando la presión arterial media, la presión arterial sistólica aumenta poquito, lo que aumenta es la diastólica y se pinza la presión del pulso. Lo que dice la gente es verdad. Si uno es joven y le aumenta la presión arterial media, o sea, aumenta la severidad de la presión arterial, la presión sistólica y diastólica se juntan. Y tanto es así que cuando más se juntan es cuando uno tiene más de 120 a 130 milímetros de mercurio de media. Ahora, en los pacientes ancianos mayores de 40 años, o sea, los que tenemos más de 40 años, lo que pasa es todo lo contrario. La presión arterial media, la variable continua, está determinada por la variable pulsátil. Y la variable pulsátil es la que hace que a medida que aumenta la presión de pulso, por aumentar la sistólica y bajar o no aumentar tanto la diastólica, es la que va a generar el cambio hemodinámico en la presión media. O sea que lo que decía la Metropolitan Life, lo que decían los norteamericanos con la presión de pulso a 17 años de seguimiento y lo que dicen los pacientes que tienen miedo que se les junten las presiones, es verdad. Nosotros lo encontramos en Argentina y publicamos hace 5 años atrás. Decíamos que es difícil controlar a los pacientes hipertensos. Y sí, ahora todos sabemos que veíamos que lo difícil es controlar la sistólica y para los norteamericanos también. El estudio en TANS 3 muestra claramente aquí en negro que a medida que va aumentando la edad, aumenta el fracaso terapéutico. O sea que esto que nos pasaba en Argentina no es porque éramos tan malos nosotros, sino que le pasa a todo el mundo. Y la dificultad es bajar la presión arterial sistólica. Los hipertensos sistólicos aislados son los pacientes que son difíciles de controlar. Ahora, ¿qué evidencias hay para tratar a los pacientes por encima de 140 o por debajo de 100? Bueno, por debajo de 100 son pocos los ensayos clínicos, muy pocos, los que han incluido pacientes con menos de 100 de diastólica para llegar a menos de 90 de diastólica. Sin embargo, entre 95 y 100 milímetros de mercurio en el primer mundo, los médicos y los pacientes aceptan que existe la oportunidad de tratamiento y los tratan. O sea, que tienen miedo a la diastólica.
Sin embargo, la sistólica, entre 140 y 160 milímetros de mercurio en los Estados Unidos, un 40% de los médicos no lo tratan. No trata directamente a los pacientes que tienen este nivel de presión arterial y solo lo hacen si tiene más de 160 milímetros de mercurio. ¿Hay evidencias para tratar a los pacientes entre 140 y 160? La verdad que pocas. Alguna evidencia hay, pero pocos ensayos clínicos, como vamos a ver después, randomizados y aleatorizados para tratar a estos pacientes. Pero acá también hay pocas. Y sin embargo no usamos la medicina basada en la evidencia igual para todas las circunstancias, sino que la adaptamos bastante. Vamos a ver que los Estados Unidos tienen algo parecido a lo que tenemos nosotros. Aumentó la prevalencia de hipertensión arterial también en Estados Unidos. Y les aumentó también la prevalencia conforme aumenta la edad. A diferencia nuestra, han mejorado la tasa de control, y en el reporte yo les decía de hace un mes ya tienen 50% de control, pero hay algo distintivo, y es que la tasa de control ajustada por edad la están logrando llevar al 8%. O sea que están logrando empezar a controlar a los pacientes más ancianos, cosa que a nosotros nos está tratando mucho de llegar a esta meta. Este es un trabajo que quiero mostrarles porque quiero mostrarles cómo se puede llegar a alguna meta en Argentina. Este es un estudio que publicamos hace unos años atrás en American Journal of Hypertension en el año 98 con la población de PAMI de la Ciudad de Buenos Aires. La población de PAMI de la Ciudad de Buenos Aires, PAMI quiere decir Programa de Atención Médica Integral, aunque algunos digan que es peor atención médica imposible. Y yo les quiero mostrar que no es peor atención médica imposible. Es un sistema de salud que mostró que en la Ciudad de Buenos Aires, un estudio randomizado como donde no fue por la decisión de algún político que nosotros recibíamos a los pacientes, sino que se randomizó a la capital federal, la mitad de los pacientes estaban siendo tratados, el 60% conocía que tenía hipertensión arterial y la media nacional en esa época era 13%, y con un programa como el PAMI y los individuos ancianos en la capital federal tenían 30% de control. O sea que con un mal programa ya tenían mejor control de presión arterial con criterio 140-90 que la media nacional. Esto hacía que tuvieran un nivel de presión arterial de 150 y 88 en los pacientes no controlados, o sea que tenían hipertensión sistólica. Bueno, el PAMI se fue del Hospital Italiano en el año 97 y nosotros nos quedamos con un grupo de pacientes a los cuales dimos un plan mayor del Hospital Italiano porque eran pacientes que venían y pagaban una cuota y se asociaban con nosotros. Hoy este grupo son 50.000 personas, en su momento era una cuando empezó en el año 97. Pero cuando tuvimos los primeros pacientes que de PAMI se pasaban a este plan, que era el plan italiano, quisimos ver si tenían la misma prevalencia de hipertensión, si tenían el mismo grado de control. Y fíjense ustedes lo que pasó. La tasa de conocimiento de los que se quedaban con nosotros era mejor, la tasa de control era mucho mejor, tenían 30% de tasa de control y tenían menos hipertensión. O sea que el solo hecho de ser pacientes cuya familia o ellos mismos podían pagar una cuota y tenían mejor acceso a la salud, tenían mejor perfil socioeconómico, los hacía mejor para el control de la hipertensión arterial. Esto nos hizo poner en alerta que si estos pacientes estaban mejor educados y tenían mejores recursos, algo más podíamos hacer. Y resultó que empezamos a trabajar en conjunto con los médicos de cabecera. Los médicos de cabecera del italiano son médicos de familia, médicos geriatras y médicos clínicos. Y junto con los médicos de cabecera establecimos pautas de manejo de los pacientes que llevaron el grado de control del 30% al 48%, y la presión arterial de los hipertensos bajó de 147 a 133.